de contar con el apoyo de tres entidades, la Sociedad del Internet, Internet Society, a la Universidad Nacional de Loja a través de la carrera y la maestría en telecomunicaciones que contribuye con la formación del talento humano, y el gran apoyo del sector privado a través de Vera Quintana Asociados. ¿Sí? Esperamos que este evento sea de su agrado. ¿Sí? Para nosotros sería un éxito que de este evento creemos un poquito de conciencia de la importancia que representa en nuestra vida la seguridad de la información, la integridad de la información. ¿Sí? No me alargo más ya que empezamos un poquito tarde. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos. Empezamos con la primera disertación. A continuación, damos paso a la primera ponencia de esta jornada, titulada Confianza Cero para Redes de Datos, a cargo del ingeniero Carlos Aguilar. Y mientras se prepara, voy a mencionar, pues el ingeniero Aguilar es graduado en Sistemas Informáticos y Computación por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Redes de Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador e instructor autorizado de Cisco Networking Academy. Cuenta con más de 15 años de experiencia en administración de servicios tecnológicos y gestión de proyectos. Actualmente se desempeña como especialista de infraestructura tecnológica en la Dirección de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Loja y es doctorando por la Universidad en Salamanca. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Carlos Aguilar. Está bien ahí, así, entero. Bien, muchas gracias a la organización por la invitación, por la presentación también. Gracias a todos por su asistencia. Es un honor estar aquí compartiendo este día muy importante. Buenas noches con todos. ¿Sí? La importancia del Día Internacional de la Criptografía o del Cifrado es un evento muy relevante, ya que la seguridad hoy en día pues, es el eje principal de toda organización, de toda entidad, más aún cuando la tecnología ha evolucionado y somos los llamados nosotros como entendedores de la materia a concientizar, a tomar las medidas necesarias preventivas para erradicar cualquier tema de ataques o de incidencias que puedan afectar el normal desenvolvimiento de los servicios, ¿no? Es así que el día de hoy voy a hablar de confianza cero para redes de datos en el ámbito del día de la criptografía. Agenda, una breve introducción, modelos tradicionales, confianza cero e indicadores. Hablando de cifrado, es importante tener en cuenta que la tecnología ha evolucionado y que estamos en un mundo en el que todos tenemos acceso a la tecnología. En una entidad todos tenemos ya acceso a una red inalámbrica, a una red cableada. Desde la máxima autoridad hasta la persona con menor rango, menor sueldo, pues tiene acceso a la tecnología, ¿no? Tiene su smartphone y accede al Internet, ya sea para temas laborables, para temas de ocio, para temas personales. Es decir, que todos estamos ya en el mundo del Internet y de la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que todos tengamos conciencia de lo que es la seguridad y sobre todo pensando en resguardar los activos de la organización, ¿sí? Considerando además que el activo más importante de la organización es la información, ¿de acuerdo? Entonces, con este antecedente se hace necesario hablar del cifrado, de la encriptación y bueno, si nos vamos un poco a la historia, pues los que vieron alguna asignatura de cifrado, pues habrán escuchado del cifrado de Julio César, ¿no? Que es el algoritmo más simple, más básico
de encriptado, de ocultación de información, en el que lo que se hacía es intercambiar, qué sé yo, la letra A por la letra D, ¿sí? Para ir haciendo una combinación de tal manera que los mensajes no sean legibles para las personas que no están autorizadas, ¿no? Entonces, desde Julio César hasta la actualidad ya tenemos algoritmos cuánticos en los que se espera pues que en el 2030, ¿no?, ya se pueda tener algoritmos más robustos, más potentes, y de tal forma que estemos preparados para contrarrestar los ataques que se van a venir a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, a nivel de cifrado, pues el cifrado debe centrarse en 3 ejes fundamentales o pilares de la información, sí, que están estipulados en la ISO 27001. Esto es la denominada tríada, ¿no? 3 pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, el cifrado debe orientarse a estos 3 pilares, en el sentido de que debe garantizarse cada uno de ellos para que funcione la organización de una manera segura, ¿sí? En temas de confidencialidad, ¿sí? En temas de confidencialidad, pues asegurar que la información sea accedida solamente por las personas autorizadas, ¿no? ¿Y qué implica esto? Cifrado. Algún algoritmo cifrado tipo hash que permita garantizar de cierta forma esa confidencialidad. A nivel de integridad, ¿sí? Garantizar la exactitud de los datos, la completitud, que la información que viaja del origen llegue al destino de una manera íntegra, que no sea alterada en el camino, ¿no? ¿Y qué se usa? Cifrado, ¿no es cierto? Y a lo mejor pensemos que en qué momento de la disponibilidad se usa el cifrado. Pues la disponibilidad significa que los sistemas, los servicios deben estar activos o disponibles, como su nombre lo indica, todo el tiempo para que los usuarios puedan acceder, ¿no? Tanto los servicios como la información. En este sentido, pues, todos los servicios a los cuales accedemos se mueven a través de redes, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de redes de Internet, conocemos que hay varios equipos en el mundo que enrutan los datos, ¿no es cierto? Enrutan la información de un extremo a otro, y este paso de información básico de enrutamiento entre routers ya necesita cifrado, ¿no? ¿Qué pasa si un router es atacado, es comprometido? Alguien puede ingresar al router, hacer cambios y dar de baja la red, ¿no es cierto? Entonces estamos ya atacando uno de los pilares de la seguridad, como lo es la disponibilidad. En ese sentido, todos estos pilares requieren que se haga conciencia o temas de cifrado, a tal punto que se garantice la tríada, ¿no? Estos 3 pilares para la seguridad de la información. ¿De acuerdo? Entonces, ya un poco para introducirnos al tema de confianza cero, no se ve allí, bueno, pero ahí tenemos en el título los esquemas tradicionales, ¿no? ¿Qué se tenía? De hecho, algunas organizaciones aún lo tienen. Simplemente un enfoque de tipo castillo y foso. Como vemos acá en la imagen, podemos ver que un castillo, ¿no? ¿Qué representa esto? Pues un castillo con muros altos, tipo medieval, ¿no? Con sus fosos alrededor que hacen de una seguridad de perímetro. ¿Y qué significaba esto? Que todo lo que está dentro de ese castillo era seguro, era confiable, ¿sí? ¿Sí? Y de esa forma, pues en el esquema que está en la parte de abajo, se puede ver el castillo traducido a un esquema de red, ¿no? En el que se tiene un firewall principal o un firewall de perímetro que controla el ingreso y la salida de los datos, de la información, ¿sí? Y no tengo nada más, ¿sí? Era el control básico que se tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? ¿Sí? Hablando de fortaleza del castillo, la red corporativa se ve como un castillo con muros altos, ¿sí? En el que si estoy dentro de ese castillo, dentro de ese muro, estoy seguro, ¿no? O la red está segura. Un perímetro fuerte, ¿sí? Se invierte mucho en defensas, cortafuegos, hablábamos de sistemas de detención de intrusos, prevención de intrusos, ¿no? Que era lo tradicional, ¿sí? Sin embargo, esto ya ha cambiado. Este esquema nos genera una confianza implícita, es decir, una vez que un usuario o dispositivo está dentro del perímetro de red, pues se piensa o se cree que está confiable, no estoy seguro, porque los ataques vienen desde fuera, ¿sí? Eso como un preámbulo al tema de confianza cero. En contraparte a ello,
pues tenemos Zero Trust, ¿sí? O confianza cero de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que se deja lo tradicional y que nos olvidamos por un momento del firewall de perímetro, ¿sí? Y que la seguridad ya no es simplemente ese muro que contiene el perímetro, sino que se habla de que en la cadena de seguridad el eslabón más débil es el usuario, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la falta de conciencia, la falta de conocimiento, muchas imprudencias, el exceso de confianza hace que el usuario caiga en provocaciones de los atacantes y comience un ataque desde dentro, ya no desde fuera, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, confianza cero o Zero Trust se basa ya en analizar varios elementos, ¿sí? La infraestructura, la data, la red, aplicaciones, identidades y los dispositivos, ¿no? Sí, esto de los dispositivos es importante porque hoy en día con la movilidad y con el auge de la temática de ciudades inteligentes, campus inteligentes, ya todos los usuarios pueden llevar su dispositivo y conectarse en las instituciones, en las empresas, ¿no es cierto? Entonces, de tal forma que abren su dispositivo y están conectados. Pero no sabemos qué traen esos dispositivos personales, sobre todo. ¿Sí? Aplicaciones instaladas en otra red, software malicioso tal vez, equipos sin antivirus, sin ninguna protección. Entonces, de eso nace Zero Trust, de que se deba ya revisar cada uno de estos elementos en detalle. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso? Que deben existir algunos elementos, algunas estrategias para cubrir o atacar cada uno de estos elementos vistos en la lámina anterior, que pueden ser vulnerables y que pueden ser motivos de ataques y sobre todo de violación de alguna de los tres elementos de la seguridad, como había mencionado: confidencialidad, integridad y la disponibilidad. En este sentido, a nivel de Zero Trust, pues existen muchos marcos de trabajo. Sin embargo, pues aquí tengo un resumen en el que primero se debe hacer una verificación de identidad, luego verificación de dispositivos, verificación de aplicaciones, de red y finalmente de los datos, ¿no? En ese sentido, pues el tema es que ya no solamente nos basamos en un firewall, en un cortafuegos, en una detección de intrusos, sino que a nivel de autenticación, por ejemplo, en verificación de identidad, ya funciona la serie. ¿Sí? En verificación de identidad, pues ya hablamos de una autenticación segura, MFA o multifactor. ¿Sí? Ejemplo, cuando nos autenticamos en Google, por ejemplo, aquellos que tienen configurado multifactor, pues no solamente le pide usuario y contraseña, ¿no? Sino que le envía un código al celular o una ventanita en el celular para que pueda verificar que es esa persona, ¿no es cierto? Eso es multifactor. En la banca electrónica, ¿no es cierto? Poner usuario y contraseña y dependiendo del servicio, pues nos enviará un código al celular, al correo, algunas frases de desafío, pero ya se tiene dos factores de autenticación, ya no solamente el típico usuario y contraseña. Esto de alguna forma crea un nivel de dificultad para que los atacantes no puedan fácilmente ingresar, ¿no? Derechos de usuarios con privilegios mínimos. Se debe establecer roles, ¿no? ¿Qué usuario debe acceder a qué sistema y a qué parte o módulo de un sistema? ¿Sí? Ejemplo, en bancos, la persona que atiende en cajas no puede acceder al módulo de crédito, ¿no es cierto? No puede hacer eso. ¿Sí? Entonces, hay roles y se le da el derecho de acceso mínimo, ¿no? Ya. Políticas de acceso basado en riesgos. Se debe hacer una lista de riesgos con niveles de impacto, ¿no? Bajo, medio, alto, para determinar qué tan riesgoso o no puede ser una política, ¿no? Utilizar federaciones de identidades, ¿no? Un SSO o Single Sign-On, unificar la autenticación. ¿A qué se refiere eso? Si tengo varios sistemas, pues que el usuario no disponga de una credencial o contraseña para cada uno de los sistemas, sino que se centralice y con un solo usuario y contraseña pueda acceder a los sistemas, ¿no? Al menos a los corporativos. A nivel de verificar dispositivos, igual, evaluar los riesgos, ¿no? Y crear políticas en el sentido de que el usuario puede traer muchos dispositivos de diferente procedencia, ¿no? Y con ello traer algún riesgo para la entidad. Protección de dispositivos no administrados, dispositivos que se registran en el proveedor de identidades, ¿no? Se puede tener a nivel de verificación de dispositivos
controles adicionales en la red en los que ya se pueda utilizar una especie de NAC, ¿no? Network Access Control, en el que ya no solamente se valida el usuario, sino que el dispositivo que ingresa a la red también, ¿no es cierto? Eso es importante porque muchas de las organizaciones, pues por el recurso económico, no tienen un control a ese nivel, entonces es necesario hacerlo también a nivel de dispositivo. A nivel de aplicaciones, descubrimiento de Shadow IT y evaluación de riesgos. En el tema de Shadow IT es importante no tener una política, un control adecuado, debido a que esto hace referencia a los usuarios que, digámoslo así, mal usan los servicios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acceso a la nube, a Google Drive, a OneDrive, que esto sea utilizado solamente para efectos laborales, que no pueda yo guardar cosas personales que podrían comprometer la seguridad de la información, ¿no? De igual forma, pues que traiga dispositivos que hayan instalado aplicaciones que comprometen la seguridad, ¿no? A eso se refiere el Shadow IT. ¿De acuerdo? Control de acceso granular basado en roles y atributos. De igual forma, ¿no? Que todo el acceso a la red sea controlado en base a roles. No todos pueden tener un rol de administrador en un sistema, sino que dependiendo de las funciones que realice en el sistema, debe hacerse un control en base a los usuarios. Verificación de la red, todo el tráfico debe ir cifrado. Si yo tengo una red interna, una red LAN, que todo el tráfico pues debe viajar de manera segura. Si establezco túneles, que esto pueda también y viajar de manera cifrada. Pido disculpas, estoy un poco afónico, estoy saliendo de una gripe. Conocer temas de seguridad de la información. Muchas gracias. Perdón. Conocer temas de seguridad de la información y sobre todo para aplicar la política de prevención. ¿Sí? Siempre hay que ser preventivos más que reactivos en esos temas de seguridad. Bueno, hay mucho que hablar aquí, el tema es extenso,
¿sí? Y por el tiempo vamos a pasar a la última lámina, en la que quiero mostrar algo de indicadores. Perdón por la mucha información, pero necesitaba ponerle en una sola lámina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como universidad se ha hecho los esfuerzos para poder contrarrestar en cierta medida las brechas o las vulnerabilidades existentes a nivel de la infraestructura, y en ese sentido se trabaja con el SOG, es decir, de CEDIA, que trabaja de manera conjunta con UNL. En ese sentido, pues se han definido algunos indicadores, tenemos a la izquierda, de amenazas, los cuales han sido debidamente categorizados, y en base a esto se hace un análisis de toda la red de manera integral, de los servicios, no solamente de la red, de los sistemas, y se muestra un score luego de las mediciones, ¿no? Entonces, en el año, a la izquierda, en el año 2024, en agosto, obtuvimos un score o un puntaje de 58, es decir, una F, rojo, ¿sí? Porque tenemos algunas falencias, teníamos, ¿no?, a nivel de algunos componentes. Por ejemplo, en seguridad de red, ¿sí? Es decir, temas de configuración de equipos de red, teníamos algunas deficiencias, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en la parte vulnerable puertos abiertos, ¿no? Algunos puertos abiertos, ¿sí? Y obtuvimos una puntuación de 83, ¿no?, que equivale a una nota de B, ¿sí? Por el contrario, luego de aplicar los correctivos necesarios, ya en septiembre, es el último reporte de este año, en septiembre de 2025, ya en este indicador de seguridad de red obtuvimos un 100, es decir que acá los hallazgos ya bajaron, ¿no? Ya no hay puertos abiertos en la red, ¿sí? En los puertos sobre todo que son analizados, ¿no?, y que se catalogan como riesgosos, ¿sí? A nivel de cadencia de aplicación de revisiones, pues se habla de las actualizaciones que deben tener los diferentes sistemas y que no se han realizado oportunamente por algún tema, ¿no? Entonces ahí obtuvimos una calificación de 56, ¿no?, en F, ¿sí? Y a la fecha ya tenemos una calificación de 93, ¿sí? Como pueden ver aquí en el mapa, pues aquí a nivel de cadencia estamos acá, ¿no? ¿Sí? Si ven aquí en azulito, es el promedio o la media del sector de la educación, sobre todo en cumplimiento a estos indicadores, ¿sí? Nosotros estábamos por debajo del indicador, y ya en este mes de septiembre que pasó, pues ya sobrepasamos el promedio de la puntuación promedio de las demás entidades, ¿no?, del sector. Entonces estamos sobre ese nivel. Y adicionalmente, pues a nivel de seguridad de aplicaciones web, también teníamos algunas vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué se trabajó aquí? Se aplicaron correctivos, se aplicó un WAF o firewall de servicios web, de tal forma que ya tenemos un control adicional en nuestros servicios, ¿sí? De un puntaje de 48 pasamos a 97, y de igual forma ya estamos superando la brecha, ¿no?, o el límite promedio donde están las demás entidades, ¿sí? Si vemos acá, ¿sí?, de un puntaje de F, 58, pasamos a 96, ¿sí? Es decir que a nivel de entidades de educación, la UNL está posicionada ya en un rango alto en temas de seguridad, ¿no?, en esfuerzos que se han hecho para contrarrestar amenazas y tener un puntaje alto, ¿no? Esto pues es buena noticia para nosotros como organización, porque se han hecho los esfuerzos, las autoridades han entendido el tema de seguridad y han apoyado para que se apliquen varios correctivos, ¿no? Como saben, esos correctivos demandan esfuerzo de talento humano, recurso económico, y ha habido ese apoyo para poder lograr calificar en 96, ¿no? Entonces, siempre se dice que no hay nada 100% seguro, ¿no? Pero sin embargo, pues estamos ahí para llegar a ese 100%. Eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a preguntas, si las hay. Muchas gracias.
Tal vez alguien, alguna pregunta, algún comentario que nos quiera compartir en esta jornada, o de esa manera vamos dando paso a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, ingeniero, por su aporte en esta jornada. Para nosotros es importante poder contar sobre todo con la experiencia de quienes nos acompañan el día de hoy. Y bueno, continuamos con la ponencia titulada El valor de la confianza descentralizada, integridad en blockchain, presentada por el ingeniero Cristian Narváez. Mientras se prepara también mencionamos que el ingeniero Narváez es un profesional con sólida formación en ingeniería de sistemas, con especial interés en el desarrollo de soluciones tecnológicas seguras y resilientes. Su experiencia combina la gestión de infraestructura, la seguridad informática avanzada y la investigación aplicada. Es doctorando en Ciencias Computacionales en la Escuela Superior Politécnica del Litoral y consultor certificado de blockchain, especializado en contratos inteligentes para Ethereum. Como docente investigador, impulsa la innovación en áreas como Cloud Computing, Deep SecOps y ciberresiliencia. Recibimos con un aplauso caluroso también al ingeniero Cristian Narváez. ¿Pongo la cámara o con tu cámara? Con tu cámara, con la web. Sí. ¿Sí? Hola, hola. Ok. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vengo a dar esta conferencia porque básicamente vivimos en una era donde absolutamente todos los datos, sí, actualmente son tan valiosos que muchas de las empresas lo comparan a los datos como si fuera el oro, tendrían el mismo valor. Pero si lo analizamos pormenorizadamente, vamos a analizar en dónde radica esta importancia de los datos como tal. Pues básicamente los datos se utilizan absolutamente para todo, para la toma de decisiones,
para la toma de decisiones en banca, en finanzas, los datos que presentó el compañero sobre cómo está el estado actual de las redes, de la seguridad, etc. ¿Sí? Inclusive los datos de nuestra propia identidad. ¿Sí? Y todo eso depende de la información que se transmite a través de todas las redes digitales que actualmente usamos. ¿Ok? A partir de esto surgen algunos cuestionamientos o preguntas que nos hemos de hacer en el mundo laboral. ¿Sí? Es decir, analizar cómo podemos garantizar que los registros o los contratos o las certificaciones digitales sigan siendo auténticos a través del tiempo. Eso es uno de los principales cuestionamientos que nos podemos hacer. ¿Ok? Y es precisamente esto que en la actualidad tenemos esa necesidad, la necesidad de la confianza. ¿Qué quiere decir la confianza? Básicamente de no depender de una autoridad central como tal, sino de algo mucho más profundo. Y justamente eso es lo que voy a tratar el día de hoy. ¿Para atrás un poquito? ¿El tema todavía? ¿El tema? Para atrás, eso. Justamente es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sí? Ya. De la integridad en la blockchain, en la tecnología distribuida de blockchain. ¿Sí? Y cómo es lo que se hace posible esta necesidad de confianza. ¿Okay? Como ya lo comentó la presentadora, mi nombre es Cristian Narváez, actualmente soy docente de la Universidad Nacional de Loja, pertenezco a la Facultad de Energía y obviamente llevo ya años trabajando en las líneas vinculadas a la parte de seguridad de software y todos los atributos que se quieran decir. Y específicamente ahora estoy en estudio de uno específico, la seguridad en cloud computing, y ahorita enfocado en la parte de tecnologías emergentes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente desde la academia nosotros vamos a explorar cómo la confianza descentralizada se está convirtiendo actualmente en ese nuevo paradigma que es capaz de transformar en realidad la manera de poder verificar actualmente todos esos datos, y es lo que llevamos actualmente, lo que lo denominamos la verdad digital. ¿Okay? Tenemos esta agenda, vamos un poco a hacer una pequeña introducción justamente de este preámbulo que hemos analizado sobre la parte de la crisis de la confianza digital en la actualidad, el dilema de la integridad y la confianza centralizada. ¿Qué significa integridad en el entorno descentralizado? ¿Cuáles son los mecanismos que garantizan la integridad? Y algunos casos reales que lo hemos trabajado en la academia, conjuntamente con tecnologías descentralizadas. Bien. Ok. Si podemos analizar esta primera diapositiva, obviamente no tengo mucho texto ni nada de eso, pero vamos a tener acá al lado derecho, lado izquierdo. Partimos. Vamos a partir con que durante todo este tiempo hemos tratado de resolver el problema de la confianza. ¿Sí? ¿Qué es la confianza? ¿Cómo la podemos garantizar? Y durante todo este tiempo hemos encontrado algunos métodos para ir validando. Desde la antigüedad, en la parte física, hemos encontrado confianza en que todos los documentos los íbamos a firmar para tener una validez legal. Firmaban los documentos, a veces teníamos gente que estaba alrededor, que eran tipos que estaban garantizando lo que estaba sucediendo en ese momento, e inclusive en los certificados que emitían todas las instituciones o avales tenían sus propios sellos digitales, etc. ¿Sí? Entonces, durante todo este tiempo lo pudimos resolver de esa forma, ¿sí? Toda la parte de confianza lo centramos en algo específico, ¿sí? Durante la evolución fuimos encontrando organizaciones como la parte de entidades, bancos, por ejemplo, que certifiquen. Ahora los que certifican son los notarios aquí en nuestra realidad. Existen bancos, los bancos que te certifican una cuenta bancaria, etcétera, miles de cosas.
Las universidades, ¿qué te certifican? Que actualmente estás estudiando, tienes un título, etc. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Evolucionamos, y como evolucionamos, estamos en un mundo digital. ¿Y qué pasa? Nos transformamos en esta realidad de acá, de su mano izquierda. ¿Sí? Existe una nueva forma de exposición, porque ¿cómo podemos validar si ya no tenemos algo real, algo concreto, algo fijo? Porque todos los datos que antes los podíamos ver, validar, tocar, certificar, lo puedan ver otras personas, etcétera, ya no lo tenemos. Tenemos este mundo digital. Y aquí se rompe este dilema de la confianza, porque ¿cómo validamos todo ese conjunto de datos a nivel digital? Porque existen miles de brechas a nivel digital que se podrían romper, ¿sí? Por ejemplo, si se rompiese algún tipo de vulnerabilidad, que esos son los casos que hemos pasado actualmente, por ejemplo, actualmente todas estas partes de instituciones que ya logramos centralizar, que logramos en todo este tiempo capturar la confianza, como son los bancos, etcétera, inclusive los categorizábamos por ranking. Teníamos un ranking de bancos, tenemos un ranking de universidades, etcétera. Todo pudimos darle un privilegio, un estado específico, ¿sí? Y con estos estados, ¿qué generamos? Confianza, ¿sí? En todo esto tenemos confianza, ¿ok? Pero ¿qué está pasando ahora? Como todo se está digitalizando, pues en todo este tiempo tenemos ya algunos casos críticos. ¿Qué está pasando? Bien, ¿qué está pasando entonces en la actualidad? Miren, en la actualidad está pasando esto de aquí. Traté de no poner un poquito, bueno, ya se me han ido algunos logos de algunas instituciones, pero bueno, filtraciones masivas de datos, ¿ok? Filtraciones a nivel de redes sociales, plataformas de comercios electrónicos afectados, manipulación de cifras en sistemas contables, envasos de datos corporativos, modificación de historiales médicos, modificación de registros académicos, ¿sí? Todas esas problemáticas, ¿qué es lo que está pasando? En todos esos casos, la integridad de la información fue comprometida, aunque no necesariamente haya sido por un error técnico, ¿sí? Quizás podemos ver un poquito más allá y analizar la concentración del poder, cómo está actualmente la concentración del poder de los datos, ¿sí? Actualmente todas las concentraciones de los datos que generan las empresas se encuentran masivamente ¿en dónde? ¿En dónde? En los servidores, ¿no es cierto? Porque ahí centralizan toda la información, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando, en este caso, una autoridad central puede alterar, eliminar registros sin algún tipo de control? ¿Qué pasa cuando tenemos esa alteración sin algún tipo de control ciudadano? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Se rompe la confianza. La confianza ya deja de ser un acto verificable. ¿Y en qué se convierte? En un acto de fe digital, en este caso. ¿Ok? Y eso es algo muy crítico a nivel digital, ¿sí? Ok, y bien, justamente cuando estamos con los chicos de software, lo hablamos mucho, esta parte de la confianza, porque imagínense cuando estamos desarrollando software, el conjunto de componentes que tenemos ahí, un mundanal de tecnologías para poder desarrollar algo, implementar algo, ¿sí?
Y justamente les comentaba a los chicos, muy bien, ustedes han desarrollado componentes, han utilizado muchas tecnologías. Ahora sí les digo, ¿cuál fue la base de su confianza en utilizar estas tecnologías, en utilizar estos versionamientos? ¿Sí? Y algunos me dicen, no, ingenieros, que eso no controlamos, no verificamos, etcétera. ¿Sí? En un conjunto de desarrollo de software es imposible prácticamente y complejo controlar cada componente y validar absolutamente todos los proveedores que son parte de este desarrollo. ¿Sí? Entonces, actualmente estamos un poco limitados por esa desconfianza que existe. ¿Okay? Y hay algunos enfoques que podemos gestionar para la parte de confianza y desconfianza, esencialmente cuando tenemos algunos entornos enfocados en el desarrollo de software. ¿Okay? Entonces, basado en esta parte de aquí, en esta crisis de confianza digital, porque no solamente se trata de seguridad informática, seguridad de la información que conlleva aquí, viene siendo una crisis social, como le he postulado desde el primer momento, ¿sí? Y hasta se podría decir que es un poco epistemológica hasta cierto momento, pero tenemos dos opciones. Podemos seguir creyendo básicamente en lo que vemos en la pantalla cuando los datos pueden ser alterados con un clic, o podemos hablar de verdad de cómo se podría proteger digitalmente estos datos, ¿sí? Y producir básicamente objetivos que garanticen esto. ¿Okay? Entonces, en la práctica estamos en esta disruptiva de pasar de una transición de un modelo basado en una autoridad a un modelo basado en verificabilidad. ¿Sí? Y es justamente en este modelo el cual me voy a centrar el día de hoy, porque es ahí donde esta tecnología emergente, blockchain, donde redefine esta parte de la integridad. ¿Okay? Y lo vamos a ir viendo un poquito con ejemplos más adelante para que podamos ir teniendo un poco de noción sobre lo que estamos trabajando. Ok. Bien, entonces, bueno, ahí no se ve el título. Estamos hablando un poquito de integridad. ¿Ok? Cuando estamos hablando de la parte de integridad, que es específicamente el punto que voy a tratar, no nos referimos, como lo había comentado el compañero, con la tríada, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. No nos referimos solamente a una característica técnica, ¿sí? Sino básicamente me quiero referir a un principio que puede atravesar toda la ingeniería del software, e inclusive la ética en todo lo que se refiere a la parte de principios de sistemas digitales. Si bien es cierto, mi compañero que me antecedió habló específicamente sobre la triada, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿sí? Y muchas de las veces cuando hablamos de seguridad de la información nos enfocamos muchas veces en la parte de confidencialidad, en proteger la información de accesos no autorizados, etcétera. Pues yo me quiero enfocar en la integridad, porque la integridad es esencial. ¿Por qué? Porque básicamente nos va a permitir garantizar que los datos permanezcan exactamente intactos, se podría decir, completos, sin ningún tipo de alteración. Pero ¿cómo lo logramos? Esto dentro de esta tecnología. Bien, entonces aquí tengo justamente los dos modelos, el modelo centralizado y un modelo descentralizado, y quiero ir un poquito exportando estos dos enfoques. ¿Okay? Ustedes ya conocían aquí que un sistema tradicional básicamente depende de un servidor central que controla la base de datos. Si este servidor se ve comprometido, absolutamente todo el sistema puede alterarse. ¿Okay? Blockchain como tal, que es el sistema descentralizado, como ustedes pueden irlo viendo ahí, que es este de aquí, sistema descentralizado,
Y aquí ven personitas, pero en realidad son nodos. Bueno, en blockchain cambia este paradigma. ¿Y cómo lo cambia? Pues en lugar de confiar solamente en una sola fuente de información, pues hace la participación de varios miembros, que obviamente se los conoce como nodos, que hacen una validación colectiva de toda esa información, ¿sí? Es decir, que cada uno de esos nodos valida automáticamente el registro que existe de todas las transacciones que se han realizado. ¿Y qué es lo que pasa? Que se producen ciertos bloques de transacción y esos bloques contienen un conjunto de transacciones, ¿ya? Pero me voy a centrar en la parte técnica también para que no sea tan aburrida. Ya los veo algunos que se están durmiendo. Voy a centrar en la parte práctica también. Más adelante vamos a ver cómo eso se fusiona con la parte criptográfica, porque a través de las funciones criptográficas procede este proceso de validación de cada uno de los bloques, ¿sí? Bien. Ok. Listo, tranquilos. Entonces, como les decía, en la blockchain cada uno tiene un conjunto de transacciones, ¿ok? Tranquilos. Ok, ya por eso no se van a olvidar de esta conferencia. Entonces, vamos a ir analizando. Cada bloque tiene un conjunto de transacciones y ese conjunto de transacciones en realidad se resumen en esos hash o en esas huellas criptográficas que manipula un registro de transacciones y a su vez es validado por una prueba de trabajo. ¿Okay? Entonces, imagínense, tenemos un hash firmado con una huella digital única, con un conjunto de datos que es validado por un montón de nodos, ¿sí? ¿Qué pensarían si alguien intenta hacer una modificación de un bloque de estos de blockchain? ¿Cómo piensan que reaccionaría el sistema? Pues sería complejo porque para hacer una modificación tendrían que hacer una validación de todo el conjunto de miembros que forman parte de esa red de blockchain para poder alterar ese dato. ¿Okay? Entonces, se viene o se dice que la blockchain en total es como un libro contable, ¿sí? Que está distribuido a través de todos los nodos que forman parte de la blockchain. ¿Okay? Bien. Y esto es interesante porque si lo analizamos o nos podemos analizar que este modelo hace que funcione o que se enfoque en la integridad y que deje de ser un acto básicamente de confianza y se convierta en una propiedad específica de verificación. ¿De verificación en dónde? En cada uno de los nodos. ¿Ok? Pero, ¿cómo lo hace blockchain? Lo hace mediante mecanismos de cifrado. Y esos mecanismos de cifrado obviamente tienen todo un background matemático que se podría generar. Entonces, yo no necesito creer en quién va a guardar los datos como tal, porque toda la red va a estar validada, ¿sí? Va a estar validando constantemente que todo el consenso que se ha producido en una red sea válido, ¿sí? Pues por eso decimos que blockchain como tal sustituye la parte de una confianza humana que tenemos por una confianza criptográfica, se podría decir hasta cierto punto, donde cada transacción o cada bloque es actualizado y firmado realmente, encadenados entre sí por múltiples nodos, haciendo prácticamente imposible la modificación de un bloque. Bien. Ok, bien, para esto voy a pasar acá, dentro de las presentaciones voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, de cómo se genera esto de aquí, porque es importante. Ahorita me va a ayudar aquí. Ok. Listo, entonces voy a hacer una demo, una presentación de cómo es lo que funciona esta cadena de bloques. Entonces aquí en primera instancia tenemos la parte del hash, ¿sí?
el primer conjunto de datos que les decía que utilizan funciones hash, que es una función hash o una función digestiva, pues básicamente es una función que consume un conjunto de datos y lo traduce o lo reduce a una función hash, que es ese conjunto de numeritos ahí que lo ven abajo, ¿sí? Así que podemos teclear cualquier cosa ahí, Albita. Entonces, para demostrar el poderío de esto, pues vamos a ver que puede ser este ejemplo, cualquiera que se podría generar. ¿Listo? Ahí nomás, dejémosle, no hay problema. Si Albita hiciera o pusiera un espacio inclusive o pusiera un carácter adicional, variaría el hash que se produce en ese dato, en esa información. Borrémosle algo, por favor. ¿Sí ven cómo varía la cadena? Cambia. Eso hace que se haga único, ¿sí? Inalterable en ese sentido. Ahora sí, voy a pasar al siguiente, que es para entender un poquito cómo se forma un bloque. ¿Sí? No, ahí dejamos, se ve. Ok, con esa función hash que hemos analizado, pues es este proceso. Tenemos esta entrada, una entrada como tal, que pueden ser puede ser una imagen, puede ser un certificado, puede ser un archivo JSON con una información específica de algo, etcétera. Cualquier tipo de dato podría ser. ¿Okay? Esa es como una entrada. ¿Sí? La función hash, que lo que hace es resumirla, obviamente, y dejar como una huella única en toda esa fracción numérica que es inalterable. Es sumamente complejo. ¿Ok? Pero las posibilidades son inmensas de toda la información de poder manejar y que no sea alterada. Ok, ahora vamos a ir analizando el cómo funciona este proceso. Un poquito más. Ok, ¿cómo se genera un bloque básicamente? Una vez que tengamos subida esa información, yo necesito validarla, es decir, que todos ustedes sepan o que todo el conjunto de información esté distribuida a través de la red. Para eso, ¿qué es lo que hago con cualquier tipo de transacción? Sea un certificado digital, sea una transacción monetaria, sea una transacción, una validación de algo, necesito hacer parte de esa validación. Para eso requiero yo hacer un bloque. Entonces, volvámonos nuevamente al ejemplo. Ok, ¿cómo es lo que genera aquí? Entonces aquí vamos a poner el mismo dato que pusimos anteriormente. Exactamente. Listo. Entonces hasta ahí se fijó el cache. ¿Ok? Si lo vieron acá abajo ya generó el cache propio. Ahora, lo interesante es que para que se fije el bloque necesitamos un poder computacional y un consenso. ¿Qué significa el consenso? Que entre todos vamos a decir cuál tiene la capacidad para generar una operación matemática tan compleja que necesitemos una gran cantidad de recursos computacionales para descifrar este número único, que es el ONS, esta partecita de aquí. Y van a ir viendo cómo este bloque va a variar, porque va a ser un cálculo matemático. Al ser una información tan pequeña y el hash único, debe de ser una validación, un match fijo para que se fije esa información en determinado tiempo. Por lo general, las blockchains a nivel mundial sí tardan su tiempo, tardan cerca de 10 minutos en adelante para poder generar ese análisis. Pongámosle eliminar, por favor. Ese es un ejemplo más pequeñito. Ok, iluminó, es decir, es una operación matemática a través del hash y una operación criptográfica para determinar este número único. Ok, podemos ocupar varios métodos ahí de consenso que se pueden generar, varios algoritmos también de trabajo de carga sobre esto, son parametrizables. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo esto, ya fijamos nuestro primer bloque. ¿Qué sucede? Este bloque se va a distribuir a todita la red y va a decir, miren, ya calculé este número, por favor valida. Entonces otro compañero con otra máquina, como ya tiene las respuestas, simplemente va a validar y va a decir si ese cálculo es verdadero o falso. Si es que ese cálculo es verdadero a nivel computacional, distribuye esa información para absolutamente todos los nodos que forman parte de esa red descentralizada. Ahora sí,
vamos a fijar ya un curso exacto a nivel de la blockchain. ¿Okay? Entonces aquí vamos a minar cada uno de estos bloques. Volvamos nuevamente, volvamos acá a poner el mismo dato para poder minar esa información. Listo, minamos. Ok, y aquí es un nodo génesis que se lo llama muchas de las veces a nivel de la blockchain, o es un nodo inicial. Si ustedes van viendo que toda la cadena de bloques se va a ir desencadenando con un hash único, con un hash anterior. Entonces pongamos otro dato acá, por favor, en el segundo bloque. Exactamente, pongámosle minar. Y van viendo cómo calculan los números únicos y los hash cambian. Y tiene el hash anterior. ¿Qué pasa si yo intentara modificar el dato anterior? Esa es la pregunta. Intentamos modificar el bloque 1, hacer una leve modificación. Ya no habría consenso. El consenso me diría que hubo una alteración del dato, que ese dato es incorrecto. ¿Sí? Porque ya el hash ya no se fijó, se dañó. ¿Sí? Ya no es el mismo. Tendríamos que volver, modificamos la versión anterior. Ok, para que me dé el match. ¿Sí? Y el consenso a nivel general. Pero esto lo hace a nivel de una red distribuida. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se manipula en esencia el concepto de integridad descentralizada de los datos. Pueden haber muchos usos como ustedes lo quieran analizar, focalizar, de acuerdo a muchos casos de uso que se le pueda dar. ¿Okay? Entonces, en eso de aquí es el mecanismo técnico de cómo funciona una red descentralizada, una blockchain, cómo internamente se encuentra parametrizada la parte de criptografía, porque toda la base de aquí de blockchain es criptográfico. Entonces, a eso estamos apuntando en la actualidad. Ok. Finalmente, en cada una de esas transacciones, como les comentaba, depende del algoritmo de consenso. En este caso puede ser una prueba de trabajo, que significa que hay parte de los nodos que tienen gran capacidad computacional para poder procesar esa cantidad de datos o de operaciones matemáticas internas para producir ese número único de transacción. ¿Sí? Que obviamente son parte de los componentes de una blockchain. ¿Sí? Así que si es que ese minero se llama a nivel de la prueba de trabajo, ejecuta de forma correcta, lo que va a hacer es decirles, ok, valide el número, revisen todos y hagan sus validaciones. Y distribuir esa información para todos los nodos que forman parte de una red de blockchain. ¿Ok? Es por eso que dentro de la blockchain podemos tener un conjunto, millones de registros que obviamente forman parte y que su esencia es la parte de integridad de la información. Y es por eso que decimos que una blockchain es un registro digital descentralizado que guarda datos de forma segura y transparente, ¿sí? A nivel general. Y obviamente eso es parte de lo que nos ofrece blockchain en la parte de integridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no depende solamente de una sola tecnología o de una sola persona, etcétera, sino que combina mecanismos, toda la parte criptográfica, pero también lo hace de forma colaborativa. Y obviamente son pilares básicos que se enfocan en la parte de confianza descentralizada, que es lo que se ha desarrollado en este tiempo. ¿Sí? Y de aquí existen muchos casos prácticos, de hecho, que hemos trabajado en la academia, lo hemos trabajado a nivel de universidad. Por ejemplo, hemos realizado la implementación de tecnologías blockchain para la validación de autenticidad de certificados académicos digitales. Hemos creado dApps con tecnologías blockchain para la trazabilidad de la producción de vinos, desde el proceso de cosecha hasta todo el proceso de fermentación, hasta elaboración y certificación del vino. Hemos generado propuestas de identidad digital autogestionadas a nivel de blockchain para la universidad. Hemos generado trazabilidad en sistema de obras de arte.
etc. Y obviamente existe ahí un mundo de posibilidades que se puede dar, ¿sí? Obviamente proyectos existen muchos a nivel general, como por ejemplo empezar a utilizar, por ejemplo, para hacer seguimiento de portadas de armas, los que portan armas, saber cada componente a quién pertenece, por qué, dónde lo compró, dónde lo adquirió, etc. ¿Ok? Y obviamente aquí estamos pasando de este paradigma de la confianza humana a la confianza automatizada, porque en la blockchain, que despierta obviamente el mundo de la web 3.0, ya no se depositan en instrucciones, sino en protocolos verificables de confianza. Aquí aparece un término que no lo nombré, que es los famosos smart contracts, o contratos o porciones de código, porciones de código, que son los que eliminan los intermediarios y que ejecutan acuerdos de forma automática. ¿Okay? Y todo esto, todo este ecosistema ha hecho que se redefina la integridad digital, puesto que obviamente ahora ya la verificación depende del código y no de la reputación humana como tal. ¿Okay? Por eso es que tenemos algunas características que hacen parte de, como la inmutabilidad, la transparencia, la privacidad controlada, etc. Ok, aquí les dejo algunos recursos dentro de las presentaciones para que se puedan enlazar, puedan ver los proyectos que hemos generado con esta tecnología, se empapen un poquito que este mundo a nivel de la blockchain de Web 3.0 es inmensa, ¿sí? Eso es todo. No sé si tienen preguntas, tal vez hayan captado un poco de todo esto. Buenas tardes. Mi nombre es Ariel y le tengo una pregunta. Es sobre algún comentario que una vez escuché acerca del blockchain, que dice que si el Estado implementaría este tipo de tecnología, se evitaría lo que viene a ser los fraudes durante las votaciones. ¿Hasta qué punto, digamos, se puede evitar este tipo de... se puede implementar esta tecnología para evitar los fraudes? ¿Cómo se podría evitar el uso de bots? No sé, tal vez para múltiples votaciones de personas que ya hicieron, o también de casos que han habido de personas que ya salen, digamos, como fallecidas, pero también salen que ya han votado. Entonces, ¿cómo podríamos evitar ese tipo de cosas o implementar el blockchain para que el Estado evite los fraudes? Ok, muchas gracias por tu pregunta. Me da gusto que al menos me entendieron un poquito de la conferencia. Gracias por esas preguntas. En realidad, sí, como lo comenté, existe una variedad, un catálogo infinito de propuestas que podemos desplegar sobre el blockchain. Una de ellas se enfoca también en la parte de la trazabilidad de voto electrónico que se puede dar a nivel de instituciones. Si más no recuerdo, creo que con John estuvimos trabajando en una propuesta similar para la universidad. Ya lo teníamos más o menos la base, la arquitectura de cómo podría funcionar, pero te podría decir que para ese tipo de actividades, digamos, a hacerlo a nivel de Ecuador, existe también normativas que quizás actualmente la tecnología no lo soporta, y existen otros nichos también jurídicos o legales que se podrían marcar, como por ejemplo la ley de protección de datos personales, etcétera, que un poco influiría, y habría que analizarlo hasta qué punto podría ser una blockchain quizás privada, no privada, pública, permisionada, no permisionada. Todas características hacen que sea un poquito complejo de poderlo absorber y de poderlo categorizar hacia cómo lo orientaríamos en esa línea. Pero sí, o sea, existen en otros países ya desarrollos enfocados en la parte de voto electrónico, que lo están haciendo para obviamente generar la integridad tanto en la identidad digital como en la parte de conteo rápido, etcétera, y obviamente proclamación de votos verificables que se podrían dar. Sí, los hay. Gracias por esa pregunta. No sé si respondí. Sí. Ok. Bien. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Pregunten nomás con confianza. ¿No? Cristian, por curiosidad, bueno, ahora que tú estás investigando un poquito más de este tema, ¿recomiendas usar una blockchain pública, digamos, para una institución educativa
Sí, de hecho, por ejemplo, en México lo utiliza mucho. Cuando empecé a estudiar justamente el tema de blockchain en México, ya lo llevaba ya años adelante y ellos lo tenían públicamente. O sea, un certificado digital inclusive por la rapidez que sería conllevar, por ejemplo, ahora ¿qué hacemos con la parte de títulos o de certificados, etcétera, que tenemos? Pues tenemos que decirle a la universidad que nos mande una certificación, que en realidad hacerle poner un sellito, etcétera. Y ahí recién hacer apostillar los documentos y mandarlos a España o a otras universidades. Cuando tranquilamente esos datos de certificados podrían ser públicos y de cualquier parte del mundo poderlos visualizar y verificar la integridad de esa información. Sí, se lo podría, sería muy factible, digamos, antes de que utilizar una blockchain privada. Porque sí, o sea, ahí está el nicho, que si utilizo una blockchain privada, en cambio, ¿qué confianza le voy a dar a la otra universidad de decir que ese título en realidad sí cumple con esas características? En cambio, si le doy una red pública donde están todos los datos ahí verificados y validados, pues va a tener más confianza. Quizás ahí las otras universidades. Exactamente. Sí, eso es un trabajo fuerte. Y obviamente que aparte va la parte legal, que es otro lío ahí que se tiene. Pero sí, tranquilamente podría ser una blockchain pública, por esos motivos. Bien. Gracias, John. ¿Alguna otra pregunta tal vez? No. Bien, chicos, les agradezco mucho por su atención.
idea de cómo funciona, pero ahí me está ayudando.
a quienes no lo tienen, independientemente de su condición económica, social, política, ubicación, etc. En el 99 ya creamos el capítulo ecuatoriano de la Sociedad de Internet, y este capítulo hoy día es uno de los más antiguos del mundo, con una estabilidad realmente muy importante, y que tiene alrededor de 360 miembros en el país. Ser miembro no cuesta, al final van a ver las direcciones, y reciben mucha información por un lado, acceso a seminarios, a charlas, a este tipo de webinars, y también en muchas oportunidades hemos logrado becar a estudiantes, a catedráticos, a profesores, a profesionales, a ciudadanos de diversas áreas para que vayan al exterior a trabajar con sus pares en estos temas. De hecho, de la Universidad de Loja, el ingeniero John Tucker, que está haciendo su doctorado en Argentina en este momento y que también es nuestro puente y nexo con la Universidad Nacional de Loja, y por lo cual agradecemos, ha trabajado en la gobernanza de Internet, becado por el Internet Society, y también últimamente, en las últimas semanas, fue a Chile a un evento importante también sobre lo que significa Internet. Es decir, estamos siempre trabajando sobre las nuevas generaciones de Internet, los nuevos desafíos y los nuevos problemas. La coalición por la encriptación global surge como resultado de la inquietud que muchas organizaciones de la sociedad civil tienen sobre el tema de la encriptación y su importancia. De eso vamos a hablar. Y por eso sale el Día Global de la Encriptación, que se definió que sea un 21 de octubre, así lo hemos estado trabajando, a veces lo hacemos un poco antes, un poco después, depende del contexto, de las actividades en los diferentes países. Nosotros este año en Ecuador decidimos hacerlo el mismo día. Esto implica que estamos en sintonía con países de los 5 continentes que han estado trabajando en esta interesante iniciativa, de la cual, como digo, somos parte. Este evento está listado entre los eventos oficiales de la coalición y se encuentra también interesantemente situado para compartir estas ponencias con el resto del mundo e integrarnos como Ecuador a esa corriente de trabajo. ¿Qué buscamos con este trabajo? Concientizarnos, como dije en un principio, de que es importante tener encriptación en nuestras comunicaciones. Y esto es una base, como dice aquí, para la seguridad, la libertad y los derechos digitales. A veces pensamos que todo esto es una cuestión solo de tecnología, pues va mucho más atrás. Ustedes habrán escuchado los intentos de los gobiernos, como el gobierno inglés, por ejemplo, de obligar a que Apple, los teléfonos y las computadoras, le dejen una puerta trasera abierta para poder espiar las conversaciones, porque ellos tienen leyes y normas de seguridad que piensan que debe actuarse de esa manera. Y allí, en contraposición, la sociedad civil, los técnicos, la universidad, muchos gobiernos también, estamos trabajando para que esto no sea así. Consideramos que la encriptación, la seguridad, la confidencialidad es parte sustancial de las libertades y de los derechos de los ciudadanos. Y aquí es donde tenemos el lema que hemos acuñado como coalición: hacer del mundo más seguro con una encriptación fuerte. Aquí es donde empezamos a trabajar también sobre este concepto que tenemos, que es de la base de la confianza digital, o sea, la encriptación como base de la confianza digital, porque protege nuestros datos, las transacciones que hagamos, las comunicaciones y la propiedad intelectual. Inclusive, si usted transmite sin seguridad secretos industriales, comerciales, es muy posible que se vulneren. ¿Cómo puede esto ser factible en un medio en el cual cada día intentamos salvaguardar lo más que podamos ciertos derechos básicos? Ya en el 99, cuando yo hice mi tesis de maestría en Relaciones Internacionales, el tema fue seguridad versus privacidad, un dilema. Y ahí ya enfocaba esta situación en la que el ser humano iba a estar abocado al dilema. ¿Qué queremos? ¿Seguridad y perder privacidad, o habrá un equilibrio necesariamente? Pero decía yo que ya iban a haber cámaras hasta en los baños. Hoy hay cámaras hasta en los baños, hay reconocimiento facial, aun cuando esto no es legal, sino bajo determinadas circunstancias.
Los programas como WhatsApp, que tienen encriptación de extremo a extremo, no tienen garantías de continuar siendo así en ciertos mercados, porque las normas están avanzando a una velocidad tal que se está llevando a que se force a tener servidores intermedios, no extremo a extremo, para poder vulnerar la seguridad. Por ejemplo, esto pasa con WeChat. WeChat no tiene esta encriptación extremo a extremo porque las políticas del gobierno chino así lo determinan, de tal manera de que pues uno tiene la idea clara de en qué situación pueden estar sus comunicaciones en esa situación. Sin cifrado no hay privacidad, no hay integridad ni autenticidad, que fueron los pilares que nuestros colegas hablaron, porque dijeron claramente que esto, privacidad, integridad y autenticidad, son los tres columnas, lo dijeron los dos conferencistas anteriores, y en efecto así es. Ahora, un poco, ¿cuál es lo que nosotros denominamos el falso dilema? Los gobiernos dicen, tenemos que tener acceso a todo lo que hace el ciudadano por cuestiones de seguridad nacional. Nosotros decimos, una puerta trasera, el acceso a la comunicación, a la información, debilita la seguridad de todos, ciudadanos, empresas y estados. Y el cifrado fuerte no impide la justicia, protege la libertad. Este es el objetivo de nuestra actual actividad a nivel internacional. Trabajar para que los parlamentos, las asambleas, los hacedores de políticas públicas no estén cerrados a tener una decidida acción en cuanto a vulnerar la seguridad por medios legales. Ahora, esto en la parte del concepto de lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo cuántico? Que es un poco la parte de la ciencia de lo que estamos hablando aquí. Aquí la física cuántica, y esto le da la razón a quienes nos decían que estudiemos física, que estudiemos matemáticas, y uno no sabe para qué estudia, pues los más grandes científicos actualmente o son físicos, la Internet física está mandando, esto es el Internet de las cosas, por ejemplo, pero la física clásica, la del movimiento, en la cual tenemos las leyes de Newton, que conociendo nosotros las condiciones y conociendo las características de los elementos, podemos determinar con toda certeza el resultado de las interacciones entre ellos. Pero la física cuántica no funciona así a nivel microscópico. Es contraintuitiva. Yo no entiendo todavía, porque soy completamente empírico, un ingeniero ya demasiado fuera de lo teórico para entender esto. Es extremadamente precisa porque trabaja en base a probabilidades, pero esto de que un gato puede estar vivo o muerto hasta que lo observemos, por ejemplo, es parte de estas inquietudes cuánticas o de estas inquietudes de dilemas sobre los estados diferentes, no necesariamente 1 o 0, que tenemos en lo clásico. Sin embargo, lo cuántico no reemplaza a la física clásica, ni a la computación clásica, depende de dónde se aplique, sino que la complementa cuando trabajamos con lo muy pequeño o con tecnologías muy avanzadas, que precisamente es lo que estamos haciendo ahora en el mundo actual. Por ejemplo, se intenta explicar, yo trato de entenderlo a través de estas metáforas que son muy comunes en el mundo de la física cuántica, y se dice que en el mundo clásico el interruptor puede estar, con el que usted prende y apaga la luz, o encendido o apagado, independientemente de que usted esté mirando o no el interruptor. Pero en lo cuántico el interruptor puede estar medio encendido y medio apagado al mismo tiempo, hasta que uno lo observe y entonces tiene la certeza de que está prendido o está apagado. Imagínense en esto, en el nivel de concepto, le da la importancia, la idea de la importancia inmensa que tiene la física teórica para comprender estados cuánticos que realmente son un salto que es difícil de entender para la gente empírica, muy acostumbrada a la mecánica cuántica, muy en la realidad de las cosas, pero que es indudablemente lo que está cambiando el mundo en todos sus niveles. Esta metáfora que acabo de mostrar del interruptor medio encendido y medio apagado
es muy simple, es muy simplista de lo que realmente es lo cuántico, pero ayuda a capturar la esencia. Lo que quiere decir que en el mundo cuántico las cosas solo se determinan cuando alguien las observa. Y funcionamos en base a probabilidades, es decir, cada vez que una computadora o una máquina calcula una situación, calcula realmente la probabilidad más alta de que así ocurra. Y entonces esa complejidad de cálculo es tan precisa que seguramente así va a ocurrir. Puede haber una falla, pero la certeza o la probabilidad de que ocurra es tan abrumadora de acuerdo a la forma de trabajo que seguramente así va a ocurrir. Esto es lo cuántico y es lo que está funcionando. Ahora hablamos de una tecnología que puede observar diferentes estados de los bits, de la computación, de la materia, de los átomos, de tal manera de que uno está realmente en una instancia en la cual si no estamos preparados, si no estamos suficientemente instruidos, no lo vamos a comprender. Ahí viene el desafío precisamente de la universidad, de la academia, para formar estos nuevos profesionales que primero entiendan los conceptos y segundo los apliquen en la práctica. Y es a donde estamos llegando. ¿Qué es esto entonces la criptografía cuántica? Fíjense, todo lo que hemos hablado ahora, blockchain inclusive, que se habló en la charla anterior, las firmas electrónicas, la PKI, todos estos conceptos técnicos de tener criptografía 2 a las 256, que es clásico, trabaja en función de unos y ceros, es decir, una encriptación de 2 a la 256 bits significa que uno puede tener 2 a la 256 posibilidades de unos o ceros. Eso es muy fuerte ahora. En la práctica, imposible de romper todavía. Para darse una idea de la dificultad de romper una encriptación de 2 a la 56, de 256 bits, perdón, si uno tuviera todas las computadoras, todo el poder computacional del mundo trabajando en este momento, demoraría con 1.000 millones de cálculos por segundo, 10 a las 60 años en tratar de llegar a descifrar las 2 a la 256 posibles combinaciones de claves. Y esto hace que, por ejemplo, la ley, en este caso empezando en Estados Unidos, en Naciones Unidas, en Europa, determinara que la firma electrónica que se basa en la criptografía clásica ahora se considere legal porque es irrompible. Y si se pudiera romper es impráctico hacerlo. Es decir, ¿quién va a esperar 10 a las 60 años para ver si rompe? ¿O quién va a gastar el dinero de todo el cálculo computacional para entrar en una aventura como esta que no tiene ningún uso práctico? Pero ya existe de alguna manera la inquietud de que se va a poder lograr con la computación cuántica, con máquinas que puedan, pero multiplicar por millones la cantidad de cálculos por un lado, y por otro lado reducir las probabilidades de cálculo. Por ejemplo, en criptografía uno puede reducir estos 2 a la 256 en el tema cuántico a 2 a la 128, mucho más manejable, solo en base a probabilidades. Y después, en cuanto a la capacidad de procesamiento, esto significaría que puede ser vulnerable. ¿Cómo trabaja la criptografía cuántica? Usando estas propiedades del mundo cuántico. Esto es, observar cambia el sistema. Y así uno sabe que si alguien observa sus comunicaciones, estas han sido vulneradas. Es como dice aquí, un candado que se autodestruye si alguien intenta forzarlo, siquiera observándolo. Hoy aparece esta posibilidad como la garantía de una criptografía irrompible hasta el próximo nivel, por supuesto, que puede demorar los años que sean necesarios de acuerdo a lo que tengamos de avances. ¿Cuál es la frontera tecnológica?
Primero, la computación cuántica podrá romper los sistemas actuales de cifrado cuando los gobiernos como el inglés, europeo, estadounidense han determinado que sus sistemas deberán migrar a tecnología de encriptación cuántica 2030. Pero 2030 está a la vuelta de la esquina. También permite crear lo que aquí se llaman comunicaciones inviolables, siempre entre comillas, a través de la distribución cuántica de claves, como se dice allí, mientras no exista la tecnología que rompa eso, y entonces tendremos que ir a una tecnología que fortalezca nuevamente como lo estamos haciendo. Y hay ejemplos de esto, ya se está trabajando a nivel muy básico. Yo escribí un artículo hace poco sobre el Internet cuántico, dando una idea de cómo estaba funcionando esto con el satélite MISIUS de China y las redes cuánticas europea y estadounidense. Temas para un análisis muy, muy interesante de ciencia ficción aplicada. Y aquí viene la tercera parte. Hablamos primero de la situación, del estado del arte, hablamos de la ciencia y vamos a hablar de la formación. ¿Qué hace la academia para preparar profesionales que unan técnica y ética? Es decir, nosotros queremos enfocarnos en concebir la ética en los profesionales. ¿Qué quiere decir la ética? Que no pueden desarrollarse sistemas que violen la privacidad, que violen los derechos de los ciudadanos, que violen la confidencialidad de las comunicaciones, la intimidad de las personas, a cuenta de proteger al colectivo o a un Estado, o protegernos de alguna situación, lo que pues al final de cuentas parece que va a debilitar a todos. Hay nuevas profesiones que ya tienen que estarse trabajando: criptógrafo cuántico, ingeniero en seguridad postcuántica, los juristas en derechos digitales que ya existen en el país y en muchos lados. Recuerdo que era una situación cuesta arriba en el 2000 cuando hablábamos y dábamos conferencias sobre comercio electrónico, firmas electrónicas. Nadie quería hacer esto en el 2000, pero hoy día a todo el mundo se le hace normal mandar un juicio por internet, por el correo electrónico, firmarlo electrónicamente. Desde el 2012 tenemos factura electrónica, 2008 o 2009 tenemos firma. Es decir, todo es cuestión de empezar y tenemos que empezar. Tenemos defensores de la privacidad en cuanto a comunicadores, sociólogos, políticos. Todo esto es gente que tiene que formarse con conceptos técnicos y éticos para poder llevar adelante estos temas. Y también educadores en ética tecnológica. A veces se habla de los ethical hackers o los hackers éticos, y esto es parte de lo que hace falta incorporar en la academia como una cuestión completamente directa. En América Latina hay varias iniciativas de esto. El mundo del norte global está mucho más desarrollado, tanto como les digo que tienen metas a 5 o 6 años, lo que quiere decir que han venido trabajando hace mucho tiempo. En Latinoamérica hay alguna iniciativa, en Colombia, en Ecuador un par de universidades tienen algunos temas. Estuve investigando en los repositorios de la Universidad de Loja, hay algunas tesis sobre encriptación más bien clásica, pero todavía no se abordan temas cuánticos, y esto, ahí está el futuro, ahí está el desafío precisamente, porque esta frase es clave: el futuro digital necesita mentes interdisciplinarias. Antes creíamos que esto eran todólogos, no, son interdisciplinarios. Se está llegando, recuerdan, antes era especialistas en tornillo, en el tornillo A de la pieza A, no hago más. Bueno, ahora en estos temas se está trabajando y requiriendo mentes interdisciplinarias. Y aquí vemos una alianza natural, que es la que estamos nosotros desarrollando con varias universidades, resaltando la Universidad Nacional de Loja. Academia y sociedad civil son aliados del cifrado. Están en la primera línea de la defensa del cifrado fuerte. Ahí tenemos un papel técnico, académico, ético, político: investigar, educar, proponer políticas públicas para que no vaya a venir algún iluminado nuestro y nos diga que como tenemos temas de seguridad y terrorismo, no podemos tener WhatsApp en el país porque eso es completamente contra la norma, porque se puede usar una conversación de WhatsApp para narcotráfico, para terrorismo. Eso es inadmisible.
porque defender el cifrado, claramente como se indica aquí, es defender la democracia. Como conclusión, aquí tenemos un compromiso con el futuro. Sin duda, el futuro digital, ahora mismo como se ve, es cuántico, colaborativo y ético, si es que lo diseñamos así. No podemos apartarnos de estas consideraciones esenciales. Tenemos que seguir trabajando, estamos cerquita. Y cuando se establece que la transición a mecanismos cuánticos sea para el 2030, 2031, significa que aún no se prevé que para esa fecha la computación cuántica ya rompa los esquemas de encriptación clásicos actuales. Falta mucho para eso, pero la tecnología es tan acelerada que en algún momento algo que no tenga parangón surge y entonces todo vuelve al traste, se acelera completamente el desarrollo tecnológico y por eso las economías y los países del norte global, y así debemos trabajar los del sur global, están enfocados en la colaboración para mejorar la encriptación, hablando ya de lo post-cuántico. La encriptación es un acto de confianza colectiva y celebrar el Día Global de la Encriptación, lo que estamos haciendo ahora y lo que están haciendo 120 países, algunos por el horario ya lo han hecho, es reafirmar que libertad y seguridad se fortalecen juntas. Este es el llamado a la acción. Apoyemos la encriptación como un derecho ciudadano global. Nuevamente, la confianza digital no se decreta, se cifra. Pueden seguirnos en nuestras redes, ISOC-S en Twitter o en X para el Internet Society capítulo Ecuador. Ahí está el sitio web internetsociety.org o globalencryption.org para la coalición. Nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja por este interesantísimo evento, a los estudiantes, autoridades, alumnos que siempre están interesados en crecer, la invitación para que empiecen. Yo estoy seguro hay autoridades muy jóvenes ahora en la universidad, en esta y en muchas universidades los jóvenes están tomando el rol fundamental que es liderarnos en todos los ámbitos y ellos son los primeros que van a comprender, ya comprenden de hecho, las implicaciones de este tipo de temas. A la Global Encryption Coalition por su confianza, por tenernos como un evento oficial y como miembros, al Internet Society y a nuestro sponsor empresarial Vera Quintana, que continuamente nos ha estado apoyando. Muchísimas gracias por escucharme, por estar presentes y cualquier comentario estoy disponible. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, agradecemos al ingeniero por toda su intervención y bueno, ya acercándonos a la parte final, justamente invitamos para finalizar este importante encuentro al ingeniero Ángel José Ordóñez Mendieta, PhD y docente de la Maestría en Telecomunicaciones, quien compartirá las palabras de clausura de esta gran jornada. Bien, buenas noches con todos. Quiero agradecerles profundamente a los invitados, a nuestros expositores y a nuestros estudiantes por participar en este evento tan importante. Finalizando, me gustaría que lleguemos a una reflexión de lo importante que es la encriptación en nuestra privacidad, ¿sí? A partir de ello, tenemos que garantizar justamente y nos permitirá garantizar esa confianza que tenemos en los servicios digitales que usamos en nuestro día a día. Es algo muy importante que debemos consolidar. De mi parte, un agradecimiento a todos, a Global Society, Internet Society y aprovechando este día de la encriptación, tratar este tema tan importante. Muchas gracias a todos y para finalizar les vamos a pedir por favor que pasemos aquí al frente para tomarnos todos una foto de grupo para recordar este día tan importante. Muchas gracias a todos.